Buenos días, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Se puede ver bien el Buenos pizarrón? días. ¿Sí se ve bien y se escucha bien? Sí, Perfecto, perfecto. Vamos a continuar. Yo andaba convocándolos por ahí el lunes y luego ya me dijeron que no había clases los lunes. Yo pensé que ya no existían las suspensiones y todo eso, pero resulta que sí. Entonces ya por eso ya ayer les mandé el mensaje de que lo veíamos hasta hoy. Entonces tenemos la clase de hoy y dos de mañana. Y vamos a empezar a cerrar este tema de aplicaciones de la derivada. Ya con ustedes resolvimos varios ejercicios de sentido de concavidad y de puntos máximos y mínimos. Resolvimos el ejercicio 1, resolvimos el ejercicio el 3, el ejercicio, ¿cuál más resolvimos? El 5 y el 6. Resolvimos los dos primeros incisos de cada uno, pero vamos a ahora sí a resolver uno completo. Vamos a ver el ejercicio 8. El ejercicio 8 que dice f de x es igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 24x menos 10. El tema es análisis de una función. El primer subtema, o lo primero que nos piden encontrar, sería lo que ya vimos, los intervalos de crecimiento. Y dijimos, una función crece en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de su derivada es positivo. Una función decrece en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la derivada es negativo. Una función ni crece ni decrece si el valor de su derivada es cero. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es derivar a la función igualar a cero la función, igualar a cero a la derivada para investigar, para investigar si en qué punto se hace cero esa derivada. Muy bien. Antes de continuar, tengo que resolver esta ecuación factorizando o por fórmula general. Pero independientemente de lo que vaya a hacer, si yo veo una ecuación la cual se pueda dividir toda entre un mismo número, lo hago para que me quede una ecuación más simple. Me quedaría x cuadrada 6 menos 12x menos 24 entre 3, 8, igual a 0. Si no habíamos hecho ese ejercicio con ustedes, ¿verdad? De repente dudé si lo habíamos hecho, pero creo que no. Apunté los que habíamos hecho con ustedes y creo que no. no, ese no. ¿No, verdad? Gracias Ese por no, eso. profe. Perfecto. Fíjense, tengo que resolver esto. Si no sé factorizar o no me acuerdo, tendré que irme por la fórmula general. Menos 2 menos b más menos b cuadrada menos 4 por a por c que vale menos 8. Entre 2 veces a que vale 1. X va a ser igual a 2 más menos 4 más 8 por 4, 32 entre 2. X va a ser igual a 2 más menos 36 sobre 2. X va a ser igual a 2 más menos 6 sobre 2. Es decir que x1 va a ser igual a 2 más 6 sobre 2. 6 y 2 son 8 sobre 2 y esto es igual a 4.
X2 va a ser igual a 2 menos 6 sobre 2, menos 4 sobre 2 igual a menos 2. Entonces tendríamos dos puntos críticos para 4 y menos 2. Si no supiera factorizar, pero como sí sé, y también sé que si el coeficiente de x cuadrada es un 1 es más rápido, pues yo puedo evitarme todo ese trabajo. Un par de números que multiplicados me den menos 8, pero sumados menos 2. Igualamos a 0. Este proceso únicamente se hace cuando el coeficiente de la x cuadrada es un 1. Si aquí hubiera un 4 o un 5, el proceso es diferente. Ya lo vimos la clase anterior. Muy bien. Entonces tienen dos opciones porque lo más importante del ejercicio son estos dos puntos. Estos son los puntos críticos. Este punto que tenemos aquí. ¿Cuántos somos? 20. Bueno, 19. Porque cuentan al macho también. 20 de 28. ¿Ya me alcanzaron? Vamos a esperar un poquito. Está, a ver. Esquivel. Me pasa a verse mientras. Fernanda. Farías, Carolina. Bien, ahorita continuamos. Bien, ¿alguna pregunta aquí? Bien, entonces, ya que tenemos los puntos críticos, necesito saber cómo es el signo de la derivada. Yo les dije en la clase anterior, si el coeficiente de la x cúbica es positivo, siempre lleva este orden. Si fuera negativo, que aquí tuviera menos x cúbica, iría primero negativo, positivo y negativo. Digo porque ahí hay un problema negativo que van a hacer ustedes para que lo tomen en consideración. Aún así, lo puedo comprobar. ¿Cuál es el signo de la derivada cuando x vale menos 3? Menos 3 menos 4 es menos 7, menos 3 más 2 es menos 1, menos por menos es más. La derivada es positiva. ¿Qué pasa en la derivada cuando x vale 0? Si x vale 0, aquí me queda menos 4 y acá me queda más 2 y más por menos me queda menos. ¿Qué pasa con la derivada cuando x vale 5? Bueno, si x vale 5, 5 menos 4 me queda 1 y 5 más 2 me queda 7, más por más me queda. Y entonces a ver si podemos resolver el inciso A, que dice los intervalos de crecimiento. Inciso A. Desde menos infinito hasta llegar al menos 2, la derivada es positiva, por lo tanto la función está creciendo. Desde menos 2 hasta llegar al 4, la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Y desde 4 hasta el infinito, la derivada vuelve a ser positiva, por lo tanto la función vuelve a crecer.
El inciso B habla de los máximos y mínimos relativos. Entonces ya dijimos que si había un cambio de signo de positivo a negativo, podemos concluir que aquí hay un punto máximo. Y si hay un cambio de signo de negativo a positivo, hay un punto mínimo en estas abscisas o en estas X, pues. Por lo tanto, nosotros aquí concluimos que existe un máximo para X igual a menos 2. Por lo tanto, voy a evaluar en la función original, que es la que estoy trabajando, para f de menos 2. Es decir, menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 24 por menos 2, menos 10. Para encontrar la coordenada exacta de hasta dónde subió. Ya sé que en x igual a menos 2 subió, pero no sé hasta dónde. Sé que bajó hasta 4, a x igual a 4, pero no sé hasta dónde bajó. Lo que estamos haciendo es encontrando la coordenada exacta. Entonces pueden usar su calculadora. Menos 2 al cubo, primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. Menos 20 más 38 serían 18. ¿Verdad? Según yo, si no me equivoqué en algún paso, tenemos un punto A de coordenadas en x menos 2 y en y 18. Menos 8, 4, menos 12, 48 menos 10. 38, menos 8 menos 12 es menos 20. Parece que está bien. Y entonces también sabemos que hay un mínimo para x igual a 4. Por lo tanto, vamos a evaluar para f de 4. Es decir, 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado menos 24 por 4 menos 10. A ver, inténtenlo, por favor. Mientras sigo pasando lista, déjenme atravesarme. Muy bien. Acá veo mejor. Aquí me quedé. Estoy pensando cómo vamos a... Lo más difícil de este tiempo y de dar clases en línea es la evaluación. ¿De qué manera podemos evaluar que garantice que sí aprendieron un poco ustedes? Y no nos conflictemos tanto con los correos que sí llegó, que sí no llegó, que sí lo mandé, que no se ven bien las fotos, que sí no lo pude hacer en PDF. Hay personas que hacen su archivo en PDF y pesa como bastante, ¿no? Hasta ha llegado a revisar archivos hasta de 30 megas, ¿no? Y archivos en PDF con la misma cantidad de fotos y con menos de 1 mega de peso, ¿no? Y todavía hay gente de tercera. Sí, yo se lo mandé, se lo mandé. Es como muy desgastante. Vamos a pensar. Esta primera parte del periodo ya dijimos que era como el trabajo, igual de 5 puntos, y prácticamente el trabajo lo estamos haciendo aquí en clase. Los otros 5 puntos son los que estoy pensando la forma en cómo los vamos a repartir, de tal manera que garantice para ustedes que aprendieron algo
Y para el profe que no se quede con la sensación que nada más lo copiaron y ya. Así que se aceptan sugerencias. Un examen de 5 puntos, eso estaría bien, ¿verdad? 5 puntos del trabajo y un examen de 5 puntos. Estaría interesante. ¿O qué opinan ustedes? Ya están todos en la lista. Muy bien. ¿Cuánto les quedó? Menos 90. ¿Menos 30? Muy bien. 90. ¿Menos, Menos menos 90. 90 o más 90? Menos. Perfecto. Creo que sí queda eso. Vamos a comprobarlo. Vamos al GeoGebra. Aquí está el GeoGebra. Vamos a quitar esa función. La función que está aquí. Control Z. Vamos a quitar esas funciones que no ocupo ahorita. Dice que la función que estamos trabajando es y igual a x cúbica menos 3x cuadrada. ¿Sí pueden ver el GeoGebra, verdad? Sí. Gracias, menos 24x menos 10. Para no sentir como que hablo solo. Es más, vamos a decirles que prendan su cámara a ver en dónde andan. No se crean, ¿eh? Vamos a alejarnos porque sí, parece ser que sí, sí estamos bien con el menos 90, miren. Dice que hay un punto A de coordenada, que es el máximo menos 2,18, menos 2,18. Ahí está, miren, ahí se veo ya el punto A. ¿Lo ubican? En la parte. La función empieza, viene del menos infinito creciendo, llega a x igual a menos 2, al punto menos 2,18. Ahí se hace 0 de la derivada y entonces empieza a decrecer. Empieza a decrecer hasta que va a llegar a un punto B de coordenadas en x4 y en y menos 90. Y aquí está el punto B, mira, aquí está. Ahí sería la primera parte del problema. Los intervalos de crecimiento y los puntos máximos y mínimos. Un punto B de coordenadas 4, menos 90. Nos faltan 3 incisos. El sentido de concavidad y el punto de inflexión. ¿Y a qué se refiere? Déjenme brinco para acá. Yo no quiero salir mucho, ¿no? Déjenme brinco otra vez al GeoGebra para viendo la gráfica explicar qué vamos a hacer ahora con este mismo ejercicio. Si se fijan, vamos a acercarnos un poquito. Ay, caray, no, así no era. Control Z. Si se fijan, entre el punto A y el punto B, aunque va decreciendo la función y la derivada sigue siendo de negativa, hay un punto por aquí donde cambia el sentido de concavidad. Es decir, deja de ser cóncava hacia abajo para ser cóncava hacia arriba. Para nosotros determinar cuándo es cóncava hacia arriba o hacia abajo, aunque ya lo podemos ver aquí, hay problemas donde te piden nada más eso. Y entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? El sentido de concavidad es hacia dónde abren las ramas de la gráfica y exactamente dónde cambia de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y para eso vamos a ocupar la segunda derivada. Por eso vimos las derivadas de orden superior. Voy a poner esta parte. ¿Lo va a subir, profe, verdad? Más tarde. Sí, lo estamos grabando. Sí, ok, gracias. Lo A estamos revisarlo así más tarde. Sí, sí, por ahí a las 5 de la tarde más tarde, yo creo que estaría por ahí. Bien, porque sí es un proceso, yo pensé que era como más rápido, pero en lo que lo comprimes y luego lo subes ahí a YouTube se tarda uno, pero sí va a estar ahí. Bien, ya sabíamos nosotros que la primera derivada, la borré sin querer, era 3x cuadrada menos 6x menos 24, ¿verdad?
La segunda derivada de esta función, 3 por 2, 6x menos 6. Una función es cóncava hacia arriba en un punto o en un conjunto de puntos si la segunda derivada es positiva. O el contrario, una función va a ser cóncava hacia abajo, es decir, va a abrir hacia abajo esa rama si el valor de la segunda derivada en ese punto o en ese conjunto de puntos es negativo. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es a la segunda derivada igualarla a 0 para encontrar el punto donde la segunda derivada no tiene signo, pues, donde se hace 0 la segunda derivada. 6x es igual a 6, x es igual a 6 sobre 6 y x vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 1, no tiene signo la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a evaluar antes del 1 a ver cuál es el signo de la derivada, de la segunda derivada. Si x vale 0, 6 por 0, 0 menos 6. Quiere decir que antes de llegar al 1, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo, que fue lo que vimos ahorita en la gráfica. ¿Qué pasa después del 1? ¿Qué pasa cuando x vale 2 en la segunda derivada? 6 por 2, 12. Y 12 menos 6 me queda positivo. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba. El inciso C, que dice el sentido de concavidad, van a escribir desde menos infinito hasta llegar al 1, la función es cóncava hacia abajo, porque la segunda derivada es negativa. Y luego, desde el 1 hasta el infinito, la función va a ser cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. Va a estar así. Y ahí estaría resuelto el inciso C. Repito, una función es cóncava hacia arriba en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la segunda derivada es positivo. Por el contrario, una función es cóncava hacia abajo en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la segunda derivada es negativo. Y aquí descubrimos que en el 1 la segunda derivada vale 0, porque yo lo provoqué. Entonces, nada más lo que tenemos que hacer es ver qué pasaba antes del 1 y qué pasa después del 1 con respecto a la segunda derivada. Es casi lo mismo que hicimos al principio, pero ahora con la segunda derivada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No. ¿Todo No, bien? todo claro. Perfecto, perfecto. Ponemos ahí punto o puntos de inflexión porque hay funciones como el ejercicio 1 y 2. A ver si alcanzamos a resolver el 1 que dejamos a la mitad. Ahí hay funciones que no tienen puntos de inflexión. Ya sea que sea una parábola que siempre sea cóncava hacia arriba o que siempre sea cóncava hacia abajo, como es el ejercicio 1 y 2 de este trabajo que estamos haciendo. Ahí no hay puntos de inflexión, porque si derivas por segunda vez te queda una constante. Entonces, cuando igualas a 0 a la derivada, pues no hay punto, o sea, no encuentras un valor aquí. Pero hay funciones que sí tienen un punto de inflexión, como esta que tenemos aquí. Es de ser cóncava hacia abajo, luego cambia y es cóncava hacia arriba. A este punto que está por aquí, aunque la derivada es negativa en todo este lapso,
pero el sentido de concavidad pierde porque la función no hace esto, sino cambia, como que hace un giro. Aunque va hacia abajo, aunque va disminuyendo, hace como un giro, como una vuelta, para empezar a hacer cóncava hacia arriba. A esto se le llama punto de inflexión. Y ese se encuentra con la segunda derivada. Y de hecho, de ese punto de inflexión, ya tenemos la mitad. Y es el punto que encontramos aquí. Es decir, el punto de inflexión es un punto P de coordenadas en x1, que fue donde la segunda derivada se hizo 0. Lo que nos falta saber es el valor de y. Por lo tanto, en la función original vamos a evaluar para f de 1. 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 24 por 1 menos 10. Y ese va a ser el punto de inflexión. A ver, calcúlenlo, por favor. Menos 36. 36. Bueno, si no es, le reclaman a Mariela. Yo tengo menos 32. Bueno, ya están cerquita. Uno menos 3 menos 34. 1 menos 37 menos 36. Sí, ya vi el error, profe, sí, es menos 36. Perfecto. Entonces, el inciso C son estos intervalos de concavidad que encontramos con la segunda derivada. El inciso D son los puntos de inflexión, ¿verdad? O en este caso el punto de inflexión, que ya tenemos la abscisa que era x igual a 1, y únicamente sustituimos en la función original para encontrar la y, que en este caso fue menos 36. Y entonces ya podemos hacer la gráfica, porque tenemos esos 3 puntos, y con esos 3 puntos pues ya es suficiente. A ver. Aquí tenemos a la gráfica, miren. Si nosotros ponemos ese punto P, ah, caray, aquí. De coordenadas, dijimos que tenía 1 menos 36, 1, menos 36. Con letra mayúscula. ¿Sí lo ubican aquí en la gráfica? Entonces, cuando hagan su gráfica ustedes, evidentemente, en el eje de las X, como nada más viene en los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los puntos críticos eran menos 1 y 4. Pueden hacer una escala grande en el eje de las X, por ejemplo, y en el de las Y, pueden hacerlo de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pero aquí pueden hacerlo 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, ¿verdad? Para poder hacer su gráfica bien. Y aquí que sea de menos 10, menos 20, menos 30. Acuérdense que en un plano cartesiano, sí pueden hacer el eje, o sea, diferentes escalas en los ejes. Como en el eje X van valores muy pequeños, creo que los puntos críticos llegaban hasta 4, ¿verdad? Era de menos 1 y 4, creo. Eran los puntos críticos. Como ya los borré, ya no recuerdo bien. Entonces, puedo hacer una escala grande en el eje de las X aquí y en el de las Y de 10 en 10 para que se pueda poner. 10, 20, 30. ¿Me dicen las coordenadas del punto máximo, por favor? Si alguien las apuntó. Menos 2, 18. Menos 2, 18. Y si tienes un punto aquí, más o menos.
Luego tienes un punto mínimo que era 4 menos 90, ¿verdad? Aquí. Y tienes un punto de inflexión en 1 menos 36. 36. Entonces ya haces tu gráfico. Con su regla, pues más que aquí ya me quedo un poco espacio, pero se supone que aquí es donde cambia el sentido de concavidad. Vas a hacer esto. Aquí baja, aquí cambia el sentido de concavidad, vas a hacer esto. Se ve diferente a la del GeoGebra porque no he cambiado los ejes en el GeoGebra. Aquí sí ya cambié la escala. Aquí la cuestión es que debes mantener la misma escala en el eje. Si el eje X va de 1 en 1, así tienes que hacerlo. No puedes ir de 1 en 1 y luego de 10 en 10. Por eso aquí el eje de las Y, todo va de 10 en 10 para que se pueda visualizar bien los puntos. Porque luego si lo haces de la misma escala todo se ve como si fuera una recta, pero en realidad no están en líneas rectas de bien. Entonces ahí estaría completo el ejercicio. Inciso A, intervalos de crecimiento. Inciso B, puntos máximos y mínimos. Inciso C, el punto o puntos de inflexión. El inciso D, el sentido de concavidad del inciso C. El inciso D, los puntos de inflexión. Y el inciso E, la gráfica que es esta. Y ahí estaría completo el análisis de una función. En este caso fue el ejercicio, ¿qué dijimos que era? Menos 10 es el ejercicio número 8. Este es el ejercicio número 8. Entonces ya para los otros 5 puntos dejamos un examen de esto, ¿no? ¿Sí han hecho exámenes en línea ustedes, supongo, no? ¿Han hecho en Classroom Sí, exámenes? sí, pero no de cálculo. ¿No? ¿De materias teóricas solamente? Sí. Es que matemáticas como que se complica más, ¿no? Profe, Dígame. por Edmodo, no sé si lo sepa utilizar, pero puede hacer un tipo de prueba y nos pone como ejemplo, aquí nos pone el número 6 y ya la función Ajá. y pone los incisos y podemos elegir el correcto, pues. Ah, órale. He entrado a Edmodo, pero la verdad que no lo he manejado. Sé que lo maneja el maestro Rafa y el maestro Martín Guizar, creo que son los que manejan Edmodo. Sí. Porque estaba pensando en Zoom cómo puede ser un examen. Por ejemplo, el poner yo un ejercicio y ustedes lo estén haciendo ahorita. ¿Y de qué manera lo enviarían? ¿Y de qué manera no copiarían? Está medio difícil, ¿verdad? Sí. Yo creo que la parte más difícil de las clases en línea es la evaluación. Creo que es la parte más compleja. Porque, por ejemplo, ahorita ya se uno acostumbrando a dar clases así solo, ¿no? Y con la cámara y todo eso. Pero creo que la evaluación es la que es más complejo para hacer. Y en este tipo de áreas también es más difícil. Pues ya se nos ocurrirá algo, tenemos tiempo todavía para verlo. Ahorita lo importante es que vayamos haciendo un buen trabajo, porque hay 5 puntos ahí. Yo con esto casi termino el tema. Los que restan ya son casi de ustedes, pero mañana que tenemos 2 horas de clase, podemos hacer uno más, el que ustedes quieran. De los 8 que están ahí, ya la mayoría está a la mitad. Entonces nada más, en muchos ya más falta hacer esta parte que hicimos hoy. Entonces podemos hacer, bueno, creo que alcanzamos a hacer un todavía ahorita. Son las 10:54, se acaba a las 11:10, ¿verdad? Podemos, para que vean, por ejemplo, el ejercicio 1, ¿puedo borrar ya esta parte aquí? Sí. Vale. Sí. El ejercicio 1, fíjense cómo es más rápido el ejercicio 1, porque la función es más simple. El ejercicio 1 que ya habíamos hecho hasta la mitad, decía, f de x es igual a x cuadrada menos 6x más 5. Y habíamos dicho que los intervalos de crecimiento nada más teníamos desde menos infinito hasta 3 y desde 3 hasta el infinito. Y desde menos infinito hasta 3, si mal no recuerdo, iba a decrecer, porque la derivada era negativa. Y de 3 hasta el infinito, la función crece. ¿Estamos de acuerdo? Y teníamos un punto mínimo en el inciso B
punto mínimo, vamos a poner el punto A, 3 menos 4. ¿Está bien? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. El inciso C, que sería el sentido de concavidad, tenemos que derivar dos veces. La primera derivada, habíamos dicho que era 2x menos 6. Su segunda derivada es 2. Quiere decir que su segunda derivada siempre es positiva. Ni siquiera hay que evaluarla porque su segunda derivada siempre es 2. Quiere decir que siempre es positiva. Por lo tanto, vamos a poner, como siempre es positiva, pues al 2 aquí, pero siempre es, o sea, su derivada siempre va a ser positiva. Y dijimos que si la segunda derivada era positiva, la función es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, desde menos infinito hasta infinito, la función es cóncava hacia arriba porque siempre es positiva. Y el inciso D, pues no existe punto de inflexión, porque el punto de inflexión lo tomábamos del valor de x que me salía aquí, ¿se acuerdan? Lo que hicimos ahorita. Pero como siempre es de positiva y siempre es cóncava hacia arriba, pues jamás cambia el sentido de concavidad, por lo tanto no existe punto de inflexión. Y la gráfica, pues ya la habíamos visto, nada más era cuestión de poner el 3 menos 4, 1, 2, 3, y hacer esto. Siempre es cóncava hacia arriba, jamás hay un punto de inflexión donde cambie el sentido de concavidad. ¿Por qué? Porque la segunda derivada siempre fue positiva. Y ahí estaría el ejercicio 1 completo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Si tienen tiempo en la tarde, avancen al trabajo para mañana. Ya sea que hagamos uno de los que no tenemos hecho, aunque ya la mayoría ya creo que le hicimos algo. Podemos hacer uno completo o ir cerrando cada uno de los ejercicios para ya la siguiente clase, pasar a la última aplicación de la derivada y la semana que entra empezar el cálculo integral. Aún no empezamos el semestre, miren, estamos en cálculo diferencial todavía, pero no se preocupen, vamos a hacer un buen curso de cálculo integral, van a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, entonces la 2 quedaría, se haría igual que la 1, ¿no? Sí, nada más que en la 2, como la x es negativa, acá la segunda derivada te va a quedar de negativa y siempre va a ser cóncava hacia abajo. O sea, el proceso es el mismo, pero como tienes un signo de negativo en el ejercicio 2 aquí, vas a hacer lo mismo que hicimos en el primero hasta aquí. Va a haber dos intervalos, pero van a estar como al revés. Como va a abrir hacia abajo, primero va a crecer y luego decrecer. Y vas a encontrar un punto máximo. Cuando saques la segunda derivada te va a quedar negativa. Y entonces vas a concluir que desde menos infinito hasta infinito la función es cóncava hacia abajo y que no va a existir punto de inflexión. La diferencia es que la segunda Sí. derivada te va a quedar negativa. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Inténtenlo en la tarde. Las dudas de que tengan se las traen de mañana. Y mañana, la primera hora de clase, podemos dedicarla a cerrar este tema. Y la segunda, a empezar el tema de la aplicación de la derivada, pero en el movimiento rectilíneo. Un poquito, o sea, mi fuerte no es la física, y de hecho yo no sé mucho de física, yo no estudié ingeniería, yo estudié la licenciatura en educación media superior en el área de matemáticas, pero la aplicación de la derivada en física es a través de un cuerpo que se mueve en una recta. Y entonces si ese cuerpo se mueve en una recta y está dada bajo una función, podemos establecer su comportamiento. Pues conforme va pasando el tiempo, puedes conocer su velocidad con la primera derivada y su aceleración con la segunda derivada. ¿Vale? No es muy complejo, pues tampoco creo que es así. Es más complejo lo que ven con el maestro Rafa. Acá el cálculo diferencial simplificó un poco las fórmulas de repente tan abstractas que había en física.
pero yo lo más que me meto es al movimiento rectilíneo, pues, para entender a la derivada como la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Al final de cuentas, la derivada es una razón de cambio, cómo cambia una variable con respecto a la otra. Y entonces, si tú quieres calcular cómo cambia la distancia con respecto al tiempo cuando vas caminando, o en bicicleta o en auto, en realidad es la velocidad. Y la velocidad es una derivada de la distancia. Y cuando quieres calcular cómo va variando la velocidad con respecto al tiempo, entonces ya vas a la segunda derivada, que es la aceleración, o la segunda derivada de la distancia. Entonces eso es lo que quiero ver yo en la segunda hora de clase mañana, porque parece que el próximo lunes también es festivo. Yo pensé que ya no existían esos, pero me dijeron que sí. Entonces ya como no vi el mensaje donde la dirección del plantel decía que era festivo, pues ya no supe ni qué hacer, por eso suspendimos la del lunes. Pero está bien, mañana nos reponemos con las 2 horas. Y de hecho, vamos bien con ustedes. Una clase más y terminamos esto, y yo pienso que más tarde de este miércoles al siguiente comenzamos el curso de cálculo integral. Por eso hay que dar una repasada a las derivadas, para saber integrar hay que saber derivar bien. ¿Alguna pregunta o comentario? No, maestro. Sale. Perfecto, entonces nos vemos mañana. Que tengan buen día. Cuídense. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Gracias, nos vemos. Vale.